Bueno, antes del receso nos fuimos teniendo una pregunta en la mesa y tiene que ver con el sínodo de Jamnia. Bueno, recuerden ustedes, hermanos, que hay mucho debate al respecto de saber si hubo alguien que dijo, bueno, estos libros son palabra de Dios o estos libros no son palabra de Dios. Y hemos de decir que tanto en el caso del canon del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no hubo tal concilio que diera la autoridad al texto bíblico como palabra de Dios. No lo hubo como tal. Recuerden que la autoridad que tenía el texto bíblico, ya en las evidencias que hemos tenido, ya venían de siglos atrás. El pueblo lo reconoció como palabra de Dios. Y lo que pasó en el concilio de Jamnia o en el sínodo de Jamnia tiene que ver básicamente con el reconocimiento oficial que los rabinos en aquel tiempo dieron como sentado y dijeron, bueno, esto creemos que finalmente es la palabra de Dios. Eh, Hasta antes de la destrucción del segundo templo, no les voy a confundir, hermanos, pero es muy probable que ustedes lean alguna información de la que les voy a compartir que tenga que ver con el primer templo, segundo templo, tercer templo, cuarto templo. Eh, pero esta definición de los cuatro templos no es otra cosa más que el primer templo corresponde al de Salomón, el segundo templo corresponde a la época de Esdras Nemías, el tercer templo, que seguía siendo el mismo, corresponde a las reformas que hacen eh, en la época griega, en la época de los asmoneos, principalmente en la época macabea. Y el cuarto templo es el que Herodes, ¿no es cierto?, construye. Pero Herodes no construye un nuevo templo porque no se destruyó más, simplemente lo embellece, lo amplía y se le conoce como el templo de Herodes. Es quien convierte realmente en el templo más hermoso, que se dice que cuando la gente venía de lejos, el templo brillaba como oro, porque era tan lujoso, ¿no es cierto?, que el templo era una obra magnífica. Es en el templo de Salomón donde Jesús caminará, donde Jesús se sentará, dará sus cátedras y peleará con los fariseos. Y, pero en esa época del templo, ¿no? Todavía el sistema sacrificial estaba presente. Las normas del Levítico eran muy observadas, demasiadamente observadas, y entonces eso hizo, ¿no es cierto?, que el templo pudiese constituirse como el lugar todavía donde el sistema sacrificial se llevaba a cabo. El sistema sacerdotal funcionaba y todo funcionaba lo que a través de los años vino dándose. Eh, ¿Qué pasa? Años 70, el templo se destruye, no hay más que hacer, es decir, ya no hay donde más sacrificar, las sinagogas no eran el templo de Jerusalén. Entonces, lo que pasó es que el pueblo, los sabios de Israel dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Entraron en la misma reflexión cuando se fueron al exilio. Y ahora dijeron, bueno, no tenemos templo, ¿qué vamos a hacer? Y lo que hicieron, hermanos, es ahora reunirse no alrededor del templo, sino alrededor de la ley, alrededor de la Torá y también del cuerpo profético y de los escritos. Entonces, ahora el- la función del sacerdote queda relegada, termina, porque ya no hay más templo, y cobra fuerza la figura del rabino, del rabí, del que enseña. Y entonces la enseñanza va a ser más importante que cualquier otra circunstancia. Hoy incluso la clase rabínica que tenemos en el actual Israel viene en relación a la interpretación que hacen del texto bíblico y hacen entonces la Mishnah, el Talmud, la Cábala, ¿no es cierto? Y lo que sucede es que después de la destrucción del templo, este rabino que era muy respetado en la comunidad judía de Jerusalén, toma la iniciativa para reunir a todos los rabinos
y entonces hacer esta declaración, diríamos, formal, no significa que ellos le dieron el carácter de palabra de Dios, sino dijeron, bueno, esto ha venido trayéndose desde siempre, y entonces tomemos la decisión de que ya nadie pueda ponerle ni quitarle nada al texto bíblico. Entonces, Saki, ¿no es cierto?, fue el gran impulsor para que finalmente el canon se pudiese cerrar. No sabemos si fue en esa fecha, 80, 90, después de Cristo, o en el 118, 120, como algunos autores lo han propuesto, pero sí sabemos que fue a través de ese impulso del rabí, del rabino Saki, quien hizo que en el concilio de Jamnia o las demás sesiones que tuvieron en ese concilio se pudiese ya declarar el canon hebreo cerrado. Gracias, hermano. Gracias a usted, Pedro. Bueno, vamos a la clase, hermanos. Déjenme entonces compartir ahora la pantalla, porque ahora nos vamos a ubicar. Permítame un momento. Solo un momento, porque me parece que... Aquí está. Bueno, ahora, hermanos, vamos a tomar como referencia lo que tiene que ver con el canon griego o lo que hemos denominado la Biblia de los 70. La importancia histórica, hermanos, que tiene esta traducción de la Biblia de los 70 eh, trae mucho a colación, porque aun cuando la Biblia de los 70 o la Septuaginta o la versión griega, como ustedes quieran llamarla, ¿no es cierto?, puede ser que para algunos no tenga la importancia o porque tiene los libros apócrifos o porque está escrito en griego o porque hoy ah, el mundo evangélico no reconoce o no le da la importancia a esta versión. Sin embargo, hermanos, la versión de la Biblia de los 70 constituye el primer ejemplo de traducción de todo un cuerpo de literatura sagrada, legal, histórica y poética de un pueblo y de una lengua del mundo cultural semítico a la lengua de la cultura clásica griega. El gran aporte, hermanos, que hace la Biblia de los 70 es que es el primer intento de lo que será el oficio de traducción que a través de los siglos se vendrá desarrollando. Y fue uno de los eventos más importantes, hermanos, que se da en esta traducción, porque se emprende todo un esfuerzo para traducir de una lengua semítica, de un mundo donde las culturas, las lenguas, las expresiones, los conceptos, la sintaxis, las construcciones gramaticales son muy distintas o son muy diferentes a el griego koiné, el griego culto, el griego que en ese momento, el idioma griego que en ese momento imperaba al momento de hacer la traducción. Realmente, hermanos, la versión de la Biblia de los 70 representará siempre ese gran logro, diríamos, de poner en otra lengua lo que se había escrito en hebreo o en arameo en algunos casos y que representaba la palabra de Dios. Hasta el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, la versión griega era la fuente más importante, hermanos, y casi única para el estudio de la historia del texto de la Biblia hebrea. No solo eso, no solo era como la fuente más
primaria o más a la mano, más inmediata para poder conocer lo que decía el texto bíblico, sino también, hermanos, aporta un verdadero acercamiento al estudio de las ideas teológicas y exegéticas del judaísmo, no solo alejandrino, sino también palestino. Es decir, la traducción, hermano, no solamente tuvo que ver con poner de una palabra en hebreo y traducirla a una palabra en griego, que ya de suyo propio es muy difícil, hermanos, es muy difícil. Por eso es que vemos algunas variantes, porque las traducciones siempre van a cambiar en función de las lenguas. Lo que traerá a colación también en su aporte y en su complejidad es cómo traducir esas ideas teológicas, esa forma en que nuestros primeros padres, en el caso de los patriarcas, por ejemplo, concibieron lo que Dios significaba para ellos. Y cómo entonces, ¿no es cierto?, esas ideas que se fueron amalgamando en el transcurso del tiempo podrían darle sentido a una comunidad que ahora necesita leer la palabra de Dios. ¿Cómo darle sentido a alguien de una historia que ha pasado mucho tiempo al oyente que en ese momento estaba necesitando la palabra de Dios? Hoy es como el ejercicio que hoy hacemos en las distintas versiones. Los traductores de distintas versiones tratan de ajustar el texto bíblico a nuestro contexto, ¿no es cierto? Las expresiones idiomáticas que se montaron en, en Judá, en Israel, hace muchos miles de años, evidentemente en muchos de los oyentes hoy en día no les hace sentido. Por eso es que hoy encontramos traducciones que se apartan un poco de la fidelidad de lo que el texto bíblico dice y ponen por encima de ello su interés de que quien lo escuche lo entienda. Entonces, utilizan expresiones más contextuales, unas expresiones más propias de nuestro tiempo, de nuestro contexto, de nuestra cultura, y entonces es allí donde nosotros podemos entender mejor la palabra de Dios. La versión de los 70, entonces, posee un valor añadido, un plus, diríamos, por el hecho de que los autores del Nuevo Testamento, esto es un dato muy importante, hermanos, es muy probable que el Señor Jesús conociese esta versión. Es muy probable que no es probable, es comprobable ya el hecho de que el 80% de las citas que se hacen en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento son tomadas de la Biblia griega, de la Biblia Septuaginta, porque era la Biblia que en ese momento circulaba por muchas razones. La primera de ellas tiene que ver por el idioma. Recuerden, hermanos, que si bien es cierto, el Señor Jesús hablaba arameo, entendía el griego porque el griego era la lengua que dominaba en ese tiempo, ¿no es cierto? Eh, ya después dominará el latín cuando Roma eh, tendrá mayor poder y mayor peso, pero en ese tiempo el griego era la lengua oficial internacional. Por eso es que los escritos del Nuevo Testamento serán escritos en griego. Y evidentemente el 80% de las citas que tenemos del Antiguo Testamento en el Nuevo provienen de esta versión. De ahí la importancia que esta versión representa en la vida de las primeras comunidades cristianas y que evidentemente ha quedado en desuso porque ya las traducciones que hoy tenemos ya como que tomaron de suyo propio algunos manuscritos que tienen que ver con la Biblia de los 70. Entonces, el valor que tiene esta es porque no solo los autores del Nuevo Testamento y los escritores cristianos encontraron en ella el arsenal de términos y de conceptos en el expresar los contenidos y símbolos de la fe cristiana,
Muchas de las palabras, hermanos, que nosotros usamos en nuestro vulgo o ah, en nuestra, en nuestro lenguaje cristiano, tienen que ver con palabras que nacieron en la Biblia de los 70. Por ejemplo, bautismo, redención, propiciación, eh, discípulo. Son palabras que nosotros hemos adoptado dentro de nuestro bagaje cristiano, pero que esas expresiones las ideas que contienen esas expresiones nacen del texto de la Biblia de los 70. Constituye por ello entonces el puente de unión entre los dos testamentos. Esta relación se pone de relieve de modo particular en las citas que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento a través de esta versión de los 70. Hace como ese puente, ¿no? Y que me parece que era muy importante la influencia que tuvo esta versión al momento de plantearse como una traducción que anunciaba el mensaje de Dios. Ahora, el valor agregado, hermanos, que tiene esta versión es que fue gracias a la versión de los 70, o a la versión de la Septuaginta, que hizo que el evangelio o la palabra de Dios fuera compartida. Fíjense que uno de los aspectos más importantes que tuvo el avance del evangelio, la expansión del evangelio, tuvo que ver básicamente por esta Biblia que estaba escrita en el idioma internacional, que permitía, ¿no es cierto?, que lo que allí consagraba, la gente pudiera conocerlo, leerlo, entenderlo, y de esa manera a ir descubriendo lo que representaba la salvación de Dios. Principalmente en el Antiguo Testamento, claro, ¿no es cierto? Pero ya el hecho mismo de que el Nuevo Testamento se haya escrito en griego, hace entonces, hermanos, que tanto esta versión como los escritos del Nuevo Testamento fueran la base más importante para que entonces se pudiera predicar el Evangelio con mayor fuerza, con mayor claridad y que, bueno, muchos hayan sido alcanzados para Jesucristo. Fíjense la importancia que tiene entonces esto. Lo mismo pasa, hermanos, hoy con nuestras traducciones en las distintas lenguas de los pueblos indígenas o aborígenes que aún tenemos en nuestros distintos países. Si nosotros tuviésemos, hermanos, que predicarle, déjenme tomar como ejemplo alguna comunidad aborigen de mi país, de origen, hablaría, por ejemplo, de los tzotziles, ¿no es cierto?, que se ubican en la provincia de Chiapas. Ellos no hablan español, ¿no es cierto? Entonces, si yo les llevo una Biblia en español, no la van a entender. ¿Cómo se convirtieron ellos? Porque alguien les tradujo, ¿no? Y ahora hay muchos esfuerzos porque la palabra de Dios se traduzca a las lenguas o a los idiomas de distintas nacionalidades para que puedan ser alcanzados más personas para Cristo. Entonces, la importancia histórica que tiene la versión de los 70 representa, hermanos, un parteaguas muy importante y veremos algunas otras razones para saber su importancia. ¿Por qué es importante la ciudad de Alejandría? Miren, eh, recordarán ustedes que les comentaba que hubo un remanente judío que fue al exilio y que no volvió a Jerusalén. ¿Recuerdan eso? No volvió, se quedó. Dijeron, miren, vayan ustedes, hagan lo que tengan que hacer. Les comentaba, ¿no es cierto?, que el tercer Isaías o el profeta Isaías decía, bueno, cuando esto todo pase, volverán a Sion cantando y tendrán gozo y alegría, gozo perpetuo habrá en su cabeza. Y bueno, la visión que tenía el profeta era que cuando volvieran del exilio, regresarían todos triunfantes y victoriosos y cantando alabanzas a Jehová, porque los habría librado de sus enemigos.
La profecía se cumple de manera parcial porque fue un grupo quien regresa a Jerusalén y entonces no así los judíos. El remanente, perdón, judío que quedó allá. Ya expliqué hace rato que quedaron. Bueno, entonces lo que hicieron, hermanos, es que empezaron a viajar. Ya el imperio persa dio mucho mayores facilidades. Fue un imperio que hizo crecer las distintas colonias o territorios que les hizo crecer, ¿no es cierto? Entonces, varios judíos empezaron a establecerse en otros lugares del mundo. Y entonces se ubica una gran cantidad de ellos al norte de Egipto, en una ciudad que será Alejandría. Alejandría, hermanos, será una ciudad muy importante y tendrá como padrino, tendrá como tutor al gran emperador Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, porque entonces ya estaremos ubicados, hermanos, en la etapa donde los griegos ahora eh, derrotaron a los persas. Entonces, ahora, quien domina el mundo son los griegos. Entonces, un día Alejandro Magno entra, conquista la ciudad, la gente recibe a Alejandro Magno incluso como Dios, ¿no es cierto? Hay un gran recibimiento de los habitantes de esta ciudad. Tan es así que es tanta la admiración que despierta Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el gran conquistador griego, impacta tanto que deciden los habitantes ponerle a esa ciudad el nombre de él. Por eso se llama Alejandría, en honor a Alejandro el Grande. Esta ciudad, hermanos, será una ciudad muy importante, una ciudad cosmopolita, una ciudad rica, una ciudad que el comercio será lo suyo, una ciudad donde estará la parte más de élite, diríamos, los más famosos, los más sabios, es decir, todos que tenían cierto poder en cualquier sentido, político, económico, religioso, ubicaban a Alejandría como ciudad de residencia. Y fue allí, hermanos, entonces, donde una gran cantidad de judíos que no regresan a Jerusalén, que se apartan de Esdras Nehemías, se asientan en esta ciudad y empiezan a florecer. No solo florecen, hermanos, este grupo de judíos en cuestiones eh, económicas, sino también en cuestiones sociales, culturales. Hay muchos judíos que empiezan a adoptar costumbres griegas, ¿no es cierto? Ese conflicto lo veremos en el Nuevo Testamento, perdón, como muchos judíos empezaron a tener ciertos rasgos de la cultura helénica. La cultura helénica los empezó a absorber, evidentemente, y resulta que uno de los fenómenos que sucede a este grupo de judíos que empezaron a florecer, imagínense, empezaron a casarse con gente de allí, evidentemente, se dejaron influenciar por todo lo que Alejandría representaba, que era una ciudad muy hermosa, junto con Elefantina, serán las dos ciudades más importantes del imperio de Alejandro el Grande o Magno. Y entonces sucede algo muy interesante, hermanos. No solo fueron influenciados por todas estas cuestiones culturales, sino también el idioma o la lengua jugó un papel muy importante. Evidentemente vivían en un lugar donde el griego era más importante y entonces las generaciones que vinieron en el futuro ya no adoptaron como lengua materna el griego, mucho menos el arameo. El arameo ya había quedado el hebreo, perdón, había quedado en desuso. El arameo era el que estaba más funcionando, diríamos, pero esa lengua materna que ellos habían tenido desde el Reino del Sur se había perdido. Entonces ahora la lengua que ellos habían adquirido era la lengua griega o el idioma griego. Y el idioma hebreo o arameo solamente quedó reservado para las grandes élites de los grandes sabios
¿no es cierto? Pero ya para el resto, para la gente de a pie, cuando leían el texto bíblico en hebreo, no entendían, no entendían, ¿no? Entonces, como no entendían el texto bíblico, es muy importante que ellos tuviesen un texto que fuera leído en la lengua que ahora habían adoptado y que pudiesen entender la palabra de Dios. Y es ahí, hermanos, donde entra en juego lo que nosotros conoceremos como la Biblia de los 70. Mirarán ustedes, hermanos, por ejemplo, en un pasaje, si no mal recuerdo, es en Hechos 22, cuando Pablo está con un auditorio y dice el texto en Hechos 22 que Pablo se levantó y empezó a hablar en lengua hebrea. En lengua hebrea. Pablo sabía evidentemente hebreo, su lengua era el griego y era un griego muy culto, pero en ese momento, por cuestiones didácticas que convenía su discurso, empieza a hablar en lengua hebrea. Y ustedes mirarán en el texto bíblico que hay una alusión que dice que cuando la gente escuchó hablar a Pablo en lengua hebrea, guardó el silencio más que se pudo para entenderle, porque no era habitual. Cuando alguien está hablando un idioma diferente o que al menos es tanto parecido, yo cuando hablo con alguien que tiene un idioma diferente al mío, principalmente con mis hermanos de Brasil, siempre les digo, si me hablan más despacito, podría entenderles. Ese hecho que aparece en el texto bíblico nos hace entender que la lengua hebrea había caído en desuso y que evidentemente el texto bíblico tendría entonces que traducirse a la lengua que acomodaba mucho mejor en ese momento a la comunidad judía en Alejandría. Se consigna, hermanos, hay una historia. Ustedes dirán, bueno, ¿de dónde viene la palabra de los 70 o Septuaginta, diríamos? Hay una historia que parte de una leyenda, porque parece ser que eso es, de una carta de Aristeas, que se le atribuye a Aristeas, una carta probablemente escrita a finales del siglo II, antes de la era cristiana. Y bueno, en ese tiempo, según esta carta, fue en el gobierno de Ptolomeo II Filadelfo. Muchos dicen que fue en el rey anterior, Ptolomeo I, pero bueno, muchos sitúan que esta traducción se hace bajo la autoridad de Ptolomeo II Filadelfo, que reinó en Egipto del 285 al 246. Y entonces resulta que un día Ptolomeo ordena por sugerencia de su bibliotecario Demetrio Falero que se hiciera la traducción. En Alejandría, como les había dicho, fue una ciudad muy brillante, una ciudad cosmopolita, y algo que tenía Alejandría no solamente era famosa por su gran faro, el famoso faro de Alejandría, sino también por su biblioteca. Resulta, hermanos, que en ese tiempo había, principalmente por Ptolomeo I, Ptolomeo II, una gran fascinación por la cultura, una gran fascinación. Entonces, para ellos, hermanos, un símbolo de grandeza era la famosa Biblioteca de Alejandría. Realmente no hay un dato exacto de cuántos libros o rollos, diríamos, albergaba esta biblioteca de pergamino o de papiro, ¿no es cierto? Pero se cuentan por miles, miles y miles. ¿Por qué? Porque resulta que ellos querían tener de todos los pueblos del mundo conocidos, evidentemente en aquel tiempo, parte de su historia, de su conocimiento. Si ustedes recuerdan en la lámina anterior, Alejandría está en la parte norte de Egipto, que está junto al mar, ¿no es cierto? Y ese proceso de intercambio de mercancías hizo que los marineros que iban a lugares distantes y lugares remotos y demás,
hiciera que trajeran, ¿no es cierto?, todos los libros, lo que pudiese ser parte de la cultura de esos pueblos. Por eso es que Alejandría recabó miles y miles de rollos de pergaminos de las distintas culturas, costumbres, tradiciones de los pueblos conocidos en aquel tiempo. Evidentemente, el imperio griego hizo posible que toda esa expansión para llegar a pueblos distantes se hiciera posible, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante la presencia de alguien que tiene mucho interés porque vendrá a ser como el orgullo de la ciudad de Alejandría. Allí se sitúa entonces esta carta de Aristeas que dice que por orden de Ptolomeo II Filadelfo, eh, le hace caso a su bibliotecario Demetrio Falereo para que hiciera una traducción de una ley que habían dicho que en Israel se tenía de un Dios milenario. Entonces, por instrucciones del rey, de Ptolomeo II Filadelfo, uno de sus funcionarios, que este caso es el personaje Aristeas, viajó de Alejandría a Jerusalén para pedirle al sumo sacerdote Eleazar que enviara un equipo de traductores. Evidentemente, como en esa biblioteca no tenían la Biblia, diríamos, déjeme usar esa palabra, la Biblia hebrea en sus estantes, entonces manda para que lleve un equipo de traductores. El dignatario judío habría mandado entonces, hermanos, el sumo sacerdote Eleazar había reunido a 72 ancianos. Y la historia, que es más un tanto leyenda, diríamos, dice que en 72 días, trabajando por separado, habían producido una versión unánime. Pero en la carta de Aristeas dice que esta traducción habría solamente recaído en el Pentateuco. De este número, hermanos, de traductores, de sabios que viajaron de Jerusalén a, a Egipto, a Alejandría, es que viene la palabra 70. No sabemos por qué realmente se redondea, no se habla de 72, sino se redondea a 70. Realmente no se sabe por qué. Finalmente se trajo como traducción el número redondo de los 70. Entonces, la leyenda o la historia dice que cuando estos 72 ancianos llegaron a Alejandría, el rey los tuvo muchos días con fiestas, con banquetes, con comida y sobre todo, lo más importante es que puso a prueba la sabiduría de estos 72 ancianos. Muchos dicen que esto es una parte de ficción, ¿no es cierto? Que parece ser más una novela histórica por algunos datos inexactos, porque bueno, no se sabe realmente si en 72 días, ¿no es cierto?, se hizo la completa traducción o solamente se le atribuyó un día a cada uno de ellos. No se sabe a ciencia cierta si Demetrio existió o no, o si Demetrio le pidió eso a Ptolomeo Filadelfo. Es decir, cuestiones históricas que pudiesen comprobar que esa carta es real, no se tiene, ¿no? No se tiene y realmente hay muchos eruditos que siguen sosteniendo esta parte. Sin embargo, en el fondo de esta historia hay una verdad muy importante y es que alguien, ¿no es cierto?, un judío de Alejandría, 72 sabios, no sabemos cuánto, en la segunda mitad del siglo segundo antes de Cristo, siglo segundo, ahí es una como J, pero es dos, siglo segundo, más o menos antes de Cristo o un poco más tarde, se hace la traducción de los libros del hebreo al griego, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que viene la Biblia de los 70, la Biblia Septuaginta, la versión griega, porque fue en ese dato importante que Ptolomeo quería tener en su biblioteca
el gran libro que él sabía que era una obra muy importante para un pueblo milenario como eran los judíos o israelitas, y deseaba tener entre sus estantes un rollo, un libro eh, del canon hebreo, permítanme decirlo de esa manera. Podemos entonces decir, hermanos, en términos generales, que fue en Alejandría, en esta ciudad importante, con estos 72 sabios, si es que podemos conceder alguna veracidad histórica a la carta de Aristeas, donde se traducen los libros de la Torá en un principio. Se traduce también los libros de Jueces, los 4 reinos, que ustedes saben, ya hablamos de los 4 reinos que aparecen en la Biblia griega, que dijimos que los 4 reinos viene siendo el primer libro y segundo libro de Samuel, nuestro, y primero y segundo libro de Reyes, que vendrían a ser en la Biblia griega los 4 reinos. Primer reino, segundo reino, tercero de reinos, 4 de reinos. También se traduce primero y segundo de Paralipómenos, que dijimos que no es una, como es, no es un trabalenguas, es una palabra que quedó en griego y que traducida en latín es crónicas, es nuestro crónicas. Bueno, los 3 libros de Macabeos, Proverbios, Job, los 12 profetas, que para nosotros son los menores, Isaías, Jeremías, Baruch, carta de Jeremías, Ezequiel, etc. En Palestina fue otro lugar en donde se hace una traducción al griego de otro grupo, diríamos, de escrito o de libros. En este caso encontramos a Ruth, a Esther, a Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Judith, primero de Macabeos, etc. Tal vez el traductor del libro de sabiduría, hermanos, fue un judío alejandrino, fíjense, un judío que nació en todo este grupo que les comento, ¿no es cierto?, de origen palestino. Y es muy probable también que el traductor del eclesiástico o el traductor del libro que se le llama Ben Sirá o Siracida, haya sido también un judío alejandrino, ¿no? Que su formación evidentemente fue con los conceptos griegos helénicos. Bueno, entonces dijimos que la designación de la versión de los 70 en un principio se referiría a la traducción en un principio del Pentateuco. Después, con el paso del tiempo, en el siglo segundo, ¿no es cierto?, se hace finalmente la traducción del resto de los libros. Los demás libros bíblicos fueron traducidos más tarde, más hasta mediados más o menos o a lo sumo finales del siglo segundo. Ahí ya están todos los libros del canon hebreo traducidos al griego. Recoge en consecuencia esta versión traducciones hechas por diversos autores. No, porque recuerden que en esta Biblia de los 70 aparecerán los apócrifos. La traducción es en general de gran cantidad, en unos libros más literal, en otros más libres. Veremos por qué son esos cuando veamos algunos libros en particular de los apócrifos. Y además de los libros del canon hebreo, la Biblia griega incluye, con muchas variaciones de un manuscrito a otro, las siguientes obras. Primero de Esdras, Sabiduría, Eclesiástico, Judith, Tobías, Baruch, carta de Jeremías, primero y segundo de Macabeos. La crítica que se le hace hoy, hermanos, a la Biblia de los 70 tiene que ver más básicamente porque es más inestable. Es una Biblia que sus traducciones o sus copias, ¿no es cierto?, a veces no embonan tan bien como los distintos manuscritos que tenemos de la Biblia hebrea o del canon hebreo, ¿no? Por eso es que dicen que la Biblia de los 70 es más inestable en ese sentido, en cuanto a sus traducciones, porque dependiendo los manuscritos que se tengan de la Biblia de los 70 o de la Septuaginta, es como hoy las traducciones difieren. Por eso se dice que muchos autores le llaman como más inestable, no así el canon hebreo, que nosotros reconocemos que es mucho más estable.
en cuanto a todos los conceptos que se han traducido y que se han traído de diferentes copias. Algo que distingue, hermanos, y que ahí nos diferencia, ahí nos separamos nosotros, el mundo evangélico, a lo que antiguamente se le llamó apócrifos y que algunos le siguen denominando como deuterocanónicos. La Biblia griega consigna dentro de su canon los 24 libros del canon hebreo o 39 de nuestras Biblias. Los consigna, los tiene dentro de sí. Pero añade otros libros, ¿no es cierto? Añade otros libros que nosotros, o ya desde antiguo, Jerónimo miraba con cierta sospecha este tipo de libros. Lutero será el que pondrá como que el fin a la discusión de estos libros y dirá que él los traduce cuando hace su Biblia en alemán, él los traduce también, pero en el prólogo que hace de su Biblia, él dice, ¿no es cierto?, que estos libros son útiles y provechosos para nuestro conocimiento de lo que sucedió en esa época, más sin embargo no son inspirados. Entonces, habrá libros que aparecerán en la Biblia griega que para nosotros se considerarán apócrifos. Y apócrifo, hermano, viene del griego apo, que significa lejos, y kriptein, que significa ocultar, y que decimos entonces que es una expresión que refiere a los libros que no están incluidos en las Biblias cristianas. Actualmente podemos referirnos en la expresión un documento apócrifo a aquel que es falso, ¿cierto? Asimismo, la copia de música o video no autorizada da origen a copias apócrifas o ilegales, hablando en contextos actuales. Pero, a ver, no perdamos de vista lo siguiente, hermanos. Miren, nosotros hemos considerado estos escritos como falsos porque evidentemente entendemos, ¿no?, que al no ser considerados dentro del canon hebreo, no pasan por el tema de la caña, no pasan por los criterios de medición. Y por lo tanto, no los consideramos como inspirados, ¿no? Estos libros que ahora vamos a mirar, bueno, me parece que va a ser mañana en la clase, que mañana miraremos, estos libros que vinieron arrastrándose en el devenir del tiempo, ¿no?, hasta llegar a nuestros días, fueron libros que en muchos círculos se tomaron con sospecha, principalmente en los círculos de los rabinos judíos, evidentemente, que nunca los aceptaron como tal. Y en la iglesia cristiana hubo mucha sospecha, pero se llevaban igual, no había una fijación o una controversia. La controversia realmente viene hasta el momento de la Reforma, ¿no? Cuando entonces Lutero hace esta traducción del texto bíblico y entonces lo que sucede es que él no le da el carácter de inspirado al texto bíblico, a estos libros apócrifos, y entonces los saca del canon bíblico y los coloca como un libro bueno, provechoso, pero no inspirado. Muchos dicen, autores católicos principalmente, manifiestan que estos libros llamados apócrifos siempre fueron reconocidos por la Iglesia. El argumento que ellos traen, ¿no es cierto?, es que estos libros fueron, como no fueron nunca como un motivo de controversia y nadie dijo nada al respecto, siempre fueron reconocidos por la Iglesia. Y me parece que no, creo que habría dos argumentos de peso para
no creer en esta postura que la doctrina católica ha querido sostener para darle inspiración divina a estos libros. Lo primero es que creo que uno de sus grandes teólogos, ¿no es cierto?, como Jerónimo, ya empezaba a considerar a estos libros como no inspirados de parte de Dios, ¿no? Entonces ya desde ahí había cierta sospecha, y Jerónimo es uno de los grandes teólogos del mundo católico. Y la segunda razón que me parece importante compartir es que si la iglesia hubiese reconocido estos libros como inspirados, diríamos, como palabra de Dios, al momento que Martín Lutero lo saca del canon bíblico, hubiese habido reacciones, ¿no es cierto?, que hubiesen como puesto en duda lo que Lutero en ese momento estaba considerando. Pero hasta donde yo he leído, a menos que me equivoque, no hay una reacción nunca del mundo protestante o del mundo evangélico para rechazar esa postura, ¿no es cierto? E incluso tampoco lo es desde la Iglesia Católica, ¿no? Porque cuando se hace la ruptura de Martín Lutero con la Iglesia Católica, la Iglesia Católica lo que hace es, en el Concilio de Trento, reunirse, reagruparse y hace una contrarreforma contra Lutero. Y yo ya explicaba en clases anteriores que lo que ellos hacen es decir, bueno, ¿cómo hacemos para justificar ciertas doctrinas o prácticas que hemos venido trayendo o que queremos implementar? Y entonces ellos agrupan, ¿no es cierto?, a este grupo de libros, 7 en particular, y los declaran como um, inspirados por Dios. Por eso ellos los llaman deuterocanónicos. Los autores católicos, los biblistas católicos, lo mencionarán como deuterocanónico, deutero segundo, o un segundo momento de inspiración, dicen ellos, un segundo momento de inspiración. Para nosotros eran falsos, no por su aspecto histórico, ojo, no por su aspecto histórico, sino serán falsos porque mañana explicaré las dos razones por las cuales nosotros consideramos que son falsos y por lo tanto no son palabra de Dios. En el contexto católico los considerarán como inspirados, ¿no es cierto? Estos 7 libros que mañana en clase los estaremos abordando. Eh, y entonces lo que quiero decir es que la inspiración que hoy el texto de estos libros da la Iglesia Católica, el mundo católico, básicamente, hermanos, nace no no de una aceptación a través del tiempo de estos libros. Nace realmente de una contrarreforma. Ellos quieren uh, sostener sus doctrinas y quieren entonces, ¿cómo es? Justificar. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, declarando estos puntos. Este aspecto, hermanos, del Concilio de Trento influye muchísimo en determinar este tipo de libros como palabra de Dios, porque recuerden que otra doctrina muy importante del dogma católico tiene que ver con la tradición de la Iglesia. Y ellos creen, ¿no es cierto?, que la Iglesia tiene la autoridad para eh, determinar qué libros sí y qué libros no. Es un dogma muy viejo, diríamos, muy milenario, pero que me parece que lo traen arrastrando de lo que sucedió para tomar un criterio en cuanto a los libros del Nuevo Testamento. Cuando abordemos el canon del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que sí, las primeras comunidades religiosas, o cristianas más bien, le dieron esa autoridad a los libros que hoy sabemos que son palabra de Dios. Pero esa autoridad de la Iglesia me parece, y creo que esa será la gran diferencia con el dogma católico, ya no pertenece a ellos, ya no está con ellos, no son ellos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, estaremos ante la presencia de esta gran diferencia en nuestras Biblias. La Biblia católica tendrá 46 libros,
La Biblia evangélica o protestante tendrá 39 libros, pero esa diferencia entre los libros que veremos mañana estriba básicamente en esta etapa histórica de justificar, en el caso de la Iglesia Católica, estos 7 libros como inspirados y como palabra de Dios. Hoy los consideran palabra de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase, hermanos. Mañana terminaremos de ver el tema de la Biblia. Veremos un poquitito de estos libros. Vamos a mirar un poquitito. Es bueno conocer qué tratan estos libros llamados apócrifos, cuál es su valor. Y después estaremos ya entrando, hermanos, a la etapa del canon del Nuevo Testamento. Con la clase de mañana cerramos Antiguo Testamento, cerramos el canon hebreo y el canon griego. Y o mañana o la próxima semana estaremos abordando el canon del Nuevo Testamento, que también es muy apasionante, cómo llegaron los 27 libros a considerarse palabra de Dios, ¿cierto? Y terminaremos la última semana de nuestras clases con las distintas traducciones que tenemos, con los manuscritos más antiguos, y abordaremos un poquitito de las Biblias más representativas, de dónde han tomado los manuscritos para hacer sus distintas traducciones. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues hasta acá, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Dicen por ahí que la historia da mucha sed, así es que podemos tomar un café y poder volver a ver la clase. Es una clase, hermanos, que hay que verla varias veces para poder tomar todos los datos y aprenderlos, pero me parece que son sumamente importantes para el conocimiento que nosotros debemos tener en cuanto a la historia de la Biblia. ¿Okay? Bueno, mañana abrimos un espacio de preguntas, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, mañana abrimos un espacio de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tengo un minuto para contestar. ¿No? Bien. Vayan en paz, hermanos. Duerman, descansen. Traten de no pensar mucho en Alejandro el Grande ni nada por el estilo y demás. Pero que Dios los bendiga. Nos saludamos mañana. Dios mediante, hermanos. Dios los bendiga. Pasen linda noche. Paz, hermanos, bendiciones.